Y 7 minutos estamos acá en Otras Voces, en la FM Crisol 92.3 de los Polvorines Malvinas Argentinas. Y como lo prometimos, tenemos acá en línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Es el periodista Gabriel Fernández, es director de La Señal Medios y responsable del área periodística de Radiográfica. Muy buenos días, Gabriel. Soy Macarena Alonso, estoy acá con Carlos Ventosa y Matías Gonzalo. ¿Qué tal, Macarena? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. La verdad que muy agradecidos que nos brinde su tiempo con todo el trabajo que tiene y que pueda estar acá charlando con nosotros. Gabriel, ¿cuál es el análisis que usted hace de lo que fue la jornada del 17 de octubre y estas tres diferentes actos? Bueno, en principio representan todos los actos, realidades internas del movimiento nacional, también los que hubo en las distintas ciudades del interior. Hubo muchos actos en distintos distritos, sí, y encarnan intereses y formaciones diferentes. Creo, sin embargo, que debido a la confusión reinante dentro del Frente de Todos en los últimos meses, no está tan clara la identificación de los participantes, no está tan clara la relación entre el decir y el hacer de los participantes, lo cual debería empezar a preocupar y ser más explícito a la hora de plantear proposiciones, realizar críticas y postular propuestas. Lo más interesante lo vi en Plaza de Mayo, tanto por la calidad de los gremios movilizados como por las propuestas allí surgidas, que se diga lo que se diga, no debería pasar por alto que las mismas en sus enunciados son contrastantes con muchos de los aspectos que se vienen desplegando desde el Ministerio de Economía Nacional. Claro. Ahí tenemos una situación que necesariamente, debido a las dificultades ostensibles por las que atraviesa el pueblo argentino, los sectores más castigados, olvidados, y también el trabajador promedio, aún el asalariado, marcha hacia una contradicción que va a tener que hallar una salida, una resolución, porque se está desplegando un panorama en el cual, mientras se siguen adoptando medidas que hay una discusión sobre el volumen de ajuste que se está concretando, hay quienes dicen que es superior y quienes dicen que está en descenso. Estamos observando con atención todas las opiniones, pero lo cierto es que aun cuando no haya un incremento en el proceso de restricción o de enfriamiento de la economía con el argumento de ascendencia de la inflación, la misma meseta es una injusticia flagrante, porque la economía argentina no es una economía débil ni pequeña, más allá de las dificultades que tenga, mientras que un amplio sector de la población se encuentra en dificultades extremas, y el mercado interno, que había tenido un repunte en un momento determinado post pandemia, sí, ha empezado a, por lo menos, a mesetarse. Tanto si hay un ajuste agudo como el que tiene el Fondo Monetario, como si hay un ajuste tenue que simplemente mantenga el esquema presente, se registran situaciones que van a ir generando conflictividad, porque el presente es heredero de la hegemonía neoliberal y es el resultado de la aplicación de políticas de desplazamiento del trabajo, de menoscabo de las condiciones, de restricción salarial y de una distribución del Producto Bruto Interno a nivel nacional de carácter equívoco, de carácter injusto, de carácter además injustificado a la hora de observar las cuentas generales. Ese es más o menos el panorama que observé, y creo que aparece reflejado deformadamente en el conjunto de los actos, pero aparece reflejado.
Bien, entonces, bueno, evidentemente se hizo en Plaza de Mayo, justamente sí, se hizo notar esta diferencia de criterio, esta diferencia de visiones que existen dentro del Frente de Todos. Hoy justamente nos preguntábamos eso, si realmente, si se podría llegar a apoyar una eventual candidatura de Massa con estas contradicciones, justamente, con sectores que, que parecían no estar de acuerdo con este rumbo, digamos. Es un interrogante. Hay tres candidatos, por lo menos en la mente de un sector de la militancia intermedia, un sector numeroso de la militancia intermedia, que son ostensiblemente, como se manifestó a voz en cuello, la de Cristina hacia el 2023. Sí. Está la determinación de Alberto Fernández de intentar ir por una reelección, cosa que fue manifestada por él públicamente, y hasta ahora está alarmada la idea de aquellos que observan si a Massa le va bien en este intento de restringir la inflación, ¿por qué no lanzarlo como precandidato? Quiero sí señalar también que hay otros nombres que en algún momento alguno de ellos intentó participar y les fue dada la posibilidad. Uno de ellos es Alberto Rodríguez A. Otro nombre que suena es Daniel Scioli. Es decir, hay varios nombres en el seno del Movimiento Nacional que observan con detenimiento la situación para ver si tienen un lugar para poder llegar a presentarse a unas eventuales primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ahí se lanza el otro debate, ¿no? Acerca de si corresponde realizarlos o no, si corresponde anular esta paso venidera o si ya directamente el Congreso Nacional, a instancias de un sector del Frente de Todos, va a anular el sistema paso, dado que ha sido escasamente utilizado durante estos años. Sí. Viene un debate interesante también en la previa a la elección. Bien, todo este debate, usted lo señaló, el otro día lo escuchaba en un video suyo donde explica todas estas cuestiones. Me pareció muy interesante, porque usted hace como un llamado a los que nos dedicamos a la comunicación, a los periodistas, a los comunicadores, para de alguna manera entender todas estas cuestiones, lo que es tanto el tema paso como el tema análisis del 17 de octubre, desde una perspectiva nacional y de la integración regional. Como que nosotros muchas veces pecamos de ver estas cuestiones como si fueran aisladas. Uh-huh. Sí, creo que eso es clave, me alegra que se haya percibido. En realidad, en este proceso de aglutinamiento continental que se observa a nivel planetario, con países emergentes muy potentes, con economías fuertes, con PBI creciente apostando a la inversión productiva y con grandes masas de población interna. Esto configura una presión en sí misma a nivel de opinión pública, pero además configura mercados, ¿no? Es decir, millones de personas son millones de compradores para aquellos que invierten productivamente. La Argentina está encapsulada, y está encapsulada sin fundamento práctico, porque yo no le diría nada a Paraguay o a Uruguay si se encapsulan, diría es un error, pero entiendo que estén buscando una salida mientras alguno de los grandes convoca para poder aglutinarse. En realidad, si tomamos el proyecto de 1953, nos vamos a encontrar con una inteligente idea de coalición desde el sur hispánico y neohispánico con la zona lusitana, es decir, pasando por encima de aquel viejo tratado de Tordesillas que estudia en la escuela para poder integrar la región y construir mercados internos muy potentes. Una cosa es tener la producción destinada a la exportación y otra cosa es tener la producción en buena medida destinada a un mercado interno. Y hay algo de la discusión presente que tiene que ver con los volúmenes exportables, que tiene que ver con las divisas, que es cierto y es objetivo más allá de la buena o mala voluntad de los protagonistas. El mercado argentino por sí solo, para un nivel de producción tan alto de alimentos como el que tiene la República Argentina, es escueto, es chico, es reducido. Sí. La Argentina necesita tener como mercado interno de carácter confederado la región.
por un lado tiene la necesidad de salir de estos problemas a través del volumen. Por supuesto que esto no anula la decisión política, es decir, hay una lucha interna por el reparto, como lo señalábamos recién, y eso, todo esfuerzo para mejorar la situación popular va a ser en beneficio de la nación, en beneficio del conjunto. Ahora, es muy difícil que eso se logre con volúmenes internos de mercado que tienen un borde, tienen un límite que es el límite numérico de la población argentina. Si la Argentina retoma la idea de la unidad subcontinental, sí, sin dejar de lado además la idea de la unidad transhemisférica que ha propuesto con mucha agudeza Andrés Manuel López Obrador, más los vínculos con Eurasia para lograr inversiones profundas a nivel energético, más la adhesión a la franja de la ruta y de la seda que comparte con centenares de naciones en el mundo, más la posibilidad de abrir un camino financiero a través de potencias que no necesariamente tienen una capacidad de préstamo leonino como el que tiene el Fondo Monetario Internacional, la Argentina en el mediano plazo va a empezar a resolver sus dilemas. No va a ser fácil que los resuelva a solas. No porque este sea solamente una apelación a la solidaridad continental. Eso está bien, pero no es un tema ético, es un tema de potencia de mercado y de vínculos que trasciendan la vecindad para integrarse a la Confederación. La Argentina necesita aprovechar su presencia en la cuenca del Plata, lograr darle oportunidades a Uruguay para que se sienta integrado, necesita aprovechar junto con sus vecinos el espacio antártico y el Atlántico Sur, necesita retomar el camino andino que va desde Chile hasta Perú, pasando por Bolivia, nada más ni nada menos como corazón energético del sur. No hay que desentenderse de lo que está pasando en Perú, hay que establecer vínculos con Perú y por supuesto Brasil. De esa coalición regional, la Argentina va a empezar a encontrar soluciones, no solo para sí, sino para los demás, para los que estamos mencionando, y a partir de así posicionarse como potencia multipolar confederada del sur continental. Creo que esas son soluciones de carácter plazo grueso que están siendo relevadas por discusiones encapsuladas, claro. Y lo único que se les ocurre a determinadas dirigencias es recortar los planes, recortar la actividad del Estado, recortar las contrataciones del Estado, recortar servicios de salud y servicios de educación. Bueno, eso necesariamente tiene un desarrollo restrictivo, un desarrollo de menor capacidad de compra general, un desarrollo que tiende a menoscabar la capacidad comercial y con la añadidura tiende a menoscabar la capacidad productiva. Creo que hay que salir desde la integración. Y reitero, esto no obstaculiza ninguna paritaria, ningún reclamo de bonos, ninguna lucha por la distribución social interna. Bien, bien, yo lo escuchaba atentamente y pienso, realmente si hay voluntad política para llevar adelante toda esta integración que plantea. Porque justamente si nos vamos en ajuste, en recorte, es replegarnos y no crecer en potencialidad con nuestros países hermanos, ¿no? Y hay voluntad política. Tiene peso. Claro. La conciencia tiene peso. Es decir, una sociedad consciente de la necesidad de retomar el camino de la patria grande, sí, que fue balcanizada debido a los intereses anglosajones que lograron dividir esta zona del planeta, también tiene un correlato en la conciencia del funcionariado. Nosotros necesitamos afirmar este debate, esto que estamos teniendo ahora al aire, por ejemplo, sí, más artículos, más charlas, más libros, trabajarlo sobre una dirigencia que va a tener que empezar a mirar con más intensidad eso. Sin embargo, debo decir
que hay despuntes que indican ese camino. Lo que pasa es que la Argentina está trabada y de algún modo el tema de los requerimientos externos, el poder de las concentradas, el problema de las divisas son algunos de los elementos que contribuyen a ralentizar un comportamiento tercerista argentino que no se ha detenido. La Argentina ha tenido una gran política exterior en la década ganada, con el reimpulso del Mercosur, con el impulso del UNASUR, con otras actividades en el continente que además han evitado conflictos horizontales, con un trabajo de denuncia de los fondos buitres, que son las corporaciones financieras, a nivel internacional, y en estos últimos 2 años ha tenido una tarea muy positiva a nivel Cancillería y a nivel vínculos externos, por los datos que tiraba recién. Es decir, no en vano la Argentina llega a presidir la CELAC, la Argentina hizo bien en firmar la franja de la ruta y de la seda, entrevistarse con Putin, entrevistarse con Xi Jinping, hizo bien en conseguir inversiones para la construcción de la cuarta central nuclear. La Argentina hizo bien en desplegar el Mercosur en los últimos 6 meses, más intensamente que lo que había intentado antes, con todas las trabas que tiene, porque ostensiblemente hay naciones que corcovean, porque tienen la perspectiva de tener acuerdos parciales e individuales con pacto de libre comercio con las potencias en decadencia, pero ha tenido un buen desarrollo, ha salido del Grupo de Lima, ha condenado las exclusiones y los bloqueos, ha tenido una voz fuerte también ahora sobre el tema Perú en esta semana. Es decir, la sensación es que lo doméstico está trabando lo continental, y lo continental es lo que puede resolver lo doméstico. La Argentina está en una suerte de morderse la cola en lugar de soltarse la cola y poder avanzar al trote. No, esto es muy interesante lo que plantea, por eso me pareció su artículo, su exposición me pareció muy interesante, porque a veces uno no lo, en esta vorágine de eso, de ir analizando a ver si el bono, si alcanza, si no ve lo macro, que realmente es importantísimo, es importantísimo. Y ahora ha surgido, ha renacido una especie de idea de Estados Unidos es el ganador, sí. China es el perdedor, sí. Lo escucho reiteradamente. Yo te digo, la verdad, cuando a mí me tocó cubrir distintas instancias es decir, lo de Malvinas fue ostensible, venció Gran Bretaña, a partir de allí se cae el muro, a partir de allí domina con el neoliberalismo el conjunto de nuestras economías, desde Rusia con Yeltsin hasta Argentina con Menem, y trazan un cuadro de situación que beneficia al capital financiero, se convierte en una especie de gobierno mundial del capital financiero. Esa fue una verdad, esa verdad la combatimos, pero al mismo tiempo aceptamos su existencia. En este periodo yo no veo eso que se está diciendo, yo veo un ascenso de las potencias multipolares muy intenso, que se observa en lo que Henry Secaliu señala el cruce de vectores hacia ya los años venideros, casi indetenible, mientras los vectores de crecimiento de Eurasia ascienden, los del mundo anglosajón decaen, se están cruzando en el próximo lustro aproximadamente. Es decir, hay un mundo en caída y un mundo en ascenso. El mundo en caída es el mundo financiero que no logra replantearse a sí mismo qué hacer con las riquezas que absorben de la comunidad, que no sea gastarlas en armas y en acumulación financiera, que es una especie de agujero negro de la producción social. Frente a eso ha entrado en hecatombe en el 2008, 2010, en realidad también Argentina tuvo mucho que ver porque entró en hecatombe en el 2001, es decir, la movilización popular fantástica, madura,
colectiva, violenta, que hubo en el 2001 en la Argentina, también abrió la puerta al multipolarismo y le empezó a dar el acta de defunción al neoliberalismo y a la hegemonía financiera. Ahora, no es fácil darse cuenta en el medio de la pelea, ¿no? Cuando uno está en una riña, ya sea con mucha gente o a solas, en el medio de las piñas, no se acuerda si está ganando o está perdiendo. Lo que está haciendo es tratando de que no le peguen ni de pegar. En este momento creo que la sociedad argentina, como otras sociedades, podríamos hablar de la situación en Europa, sí. Como otras sociedades, la Argentina no ve lo que ella misma ha generado. Con el 2001, que es uno de los elementos a nivel internacional que determinó el inicio del fin de la hegemonía financiera y la misma concepción tercerista anclada en la comunidad organizada, es decir, en una forma organizativa social más abierta que la de partido y que la de control estatal integral, la Argentina ha tenido mucho que decir con este presente, es copartícipe de este presente multipolar de nuevo cuño, de esta nueva instancia de la humanidad. Solo que, bueno, mucho no se lo cree y necesitamos hacérselo creer porque su participación en la elaboración de la tercera posición es genuina, es ostensible. Sí, tenemos que también desde la comunicación prestar más atención a todo esto que está ocurriendo porque muchas veces se nos pasa también. Se nos pasa, ¿no? Es como que terminamos absorbiendo otras agendas y no la que realmente tenemos que construir. Pero pienso también que Estados Unidos, ante esta pérdida de hegemonía, también va a intentar reforzar su hegemonía acá en lo que como nos han denominado el patio trasero, o no, eso también es un riesgo, ¿no? Que evidentemente quieran decir, bueno, reforzamos por acá, estar perdiendo preponderancia en el mundo, bueno, vamos a digo por la injerencia también del Mark Steiner, de las declaraciones que ha hecho sobre Argentina, sobre la importancia de los recursos nuestros para el mundo. Eso es lo que están haciendo, sin claro, duda. Claro. Están siguiendo ese camino. Están tratando de reforzar el control sobre lo que gobiernan, claro, o sobre lo que consideran que deben gobernar según su situación geográfica. Lo que están haciendo sobre Europa es grave. Lo que están haciendo sobre América Latina también, aunque está mediado por un espacio de resistencia político-social con matriz cultural local de América Latina muy intenso, donde se observa que distintos gobiernos primero han resistido los embates, es decir, ha pasado el maremoto y ahí están Venezuela, Cuba, Nicaragua, siguen de pie, cuando muchos pensaban que, no sé, que Guaidó iba a ser el gobernante de la República Bolivariana y que el Partido Comunista en Cuba iba a declinar su presencia estatal. Bueno, eso siguen ahí, pero además han surgido elecciones y pronunciamientos populares y movilizaciones que no hay que olvidar, algunas se concretaron en las elecciones, otras no, de los pueblos latinoamericanos que están tratando, debido a esta situación que estamos charlando, de seguir otro camino. No es que aquí hay una suerte de masa inerte sobre la cual está operando Estados Unidos porque considera que le corresponde. Está operando Estados Unidos, considera que le corresponde, no perjudica, pero al mismo tiempo hay un intento latinoamericano de ponerse a tono con el rumbo del mundo muy interesante, muy atractivo. Y ahora la semana que viene en Brasil, el balotaje en Brasil. Se vienen las elecciones en Brasil. Argentina necesita ocuparse del tema, Creo que lo ha hecho bastante bien. La República Argentina bajo primero hizo bien con la gestión con Lula, donde estaba Néstor, después estaba Cristina, sí. Pero creo que lo ha hecho bien con Bolsonaro. La Argentina ha logrado un nivel de acercamiento comercial con Brasil atractivo, interesante, sí, que tiene que superarse. Por supuesto que va a ser mejor si el Partido de los Trabajadores logra hacerse del gobierno, porque es otro tipo de vínculo mucho más estrecho, y creo que Brasil además ha madurado, es decir, los sectores internos
que querían orientar al Brasil hacia la constitución del viejo sueño casi trivial de los militares brasileños de configurar una gendarmería regional, digamos, ser los capataces de Estados Unidos en el sur del continente, que encarnó claramente al comienzo Jair Bolsonaro, fue quedando fuera de juego dentro de la gestión de Bolsonaro por la misma presión del empresariado interno brasileño y por la presión de su Cancillería. Es un foco de pensamiento realmente apreciable. Esto reubicó a Bolsonaro, le dijeron no te pelees con Eurasia, Bolsonaro de todas las sagradas anticomunistas hizo violín en bolsa y fue a reunirse con los líderes globales, es decir, y dejó de distanciarse de la Argentina en el ámbito económico comercial y de hablar tonterías. Es decir, creo que si gana Bolsonaro se puede seguir igual ese camino, pero que el camino de integración genuino necesita a alguien más lúcido, con otro interés social de base, con representación genuina, como es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Así que vamos a estar atentos a esa elección, que es uno de los temas. El otro tema es cuidar la democracia en Bolivia. Sí. Ha hecho bien este gobierno argentino en respaldar el retorno de la democracia allí, que la gente de Evo Morales y de Arce siga gobernando, y hay amenazas allí de otra vez desde la media luna conservadora. Cuidar a la gente de Castillo, el hostigamiento que está recibiendo el gobierno peruano es brutal y no tiene ningún fundamento, es decir, se inventa propagandísticamente lo que se quiere decir. Son situaciones a tener en cuenta. Los huesos más duros de roer siempre son Chile y Colombia, precisamente porque sus estados están muy infectados de la influencia anglosajona, infectados a niveles, nosotros conocemos la influencia que tiene sobre los nuestros, pero no logramos comprender hasta qué punto esos dos estados, el colombiano y el chileno, han quedado atrapados por Gran Bretaña y por Estados Unidos. Bueno, ahí yo pondría grandes expectativas, aunque igual trabajaría para buscar la unidad, buscar la integración, pero en el resto de las naciones no es imposible, no es imposible si se toman en cuenta no las ideologías de los gobernantes, sino los intereses materiales concretos que exige cada nación. Hay un interés geoeconómico profundo que solo encarna el pueblo, que cuando se transforma en política representa cabalmente el interés regional. Cuando se transforma en ideología lo representa deformadamente. Y cuando se lo anula y se lo reemplaza por otro, directamente contrasta con las necesidades de un territorio determinado. Gabriel, la verdad que nos deja pensando en un montón de cuestiones, y yo le agradezco siempre porque yo lo escucho, lo leo, lo sigo en sus programas y me ayuda a mí misma a replantearme y a pensar y a decir, no, en esto no le estoy prestando atención, hay que hacer hincapié en construir este pensamiento y la comunicación en base a un pensamiento nacional. Así que le agradezco mucho por darnos esta nota y por su labor constante. Bueno, muchas gracias, son muy gentiles. Ustedes son realmente un programa que aprecio mucho, son muy gentiles conmigo. Y bueno, digámosle a la gente, Jauretche, Alberto Metol Ferré, Scalabrini Ortiz, son figuras que no se deben dejar de lado a la hora de la formación política, el interés por entender el presente y la formación de los comunicadores para poder salir adelante interpretando el presente sin perder la actualidad, sin dejar de informar sobre la actualidad, pero envuelta por el aura que le brinda el pensamiento nacional. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, Gabriel, que tenga un